¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a la Q4, segunda entrevista en este Racing Weekend. Y tenemos a Andreu Romera, que es el team principal del Campos Racing en la Fórmula 4 española. Así que, bueno, sin más dilación, vamos con Andreu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergi. Es, bueno, un buen amigo que hice en Campos en 2017 y tenía ganas de hablar con vosotros porque habéis tenido, bueno, un inicio en esta Fórmula 4 española, la verdad, muy bueno, con podios, victorias, también pole position. ¿Qué valoración me das, en este caso como team principal, director de equipo, de este debut que habéis tenido en la Fórmula 4 española? Sin duda creo que hemos de alguna manera cumplido las expectativas con creces. En este caso estamos presentes en campeonatos de mayor índole o trascendencia, como sean la F2 y la F3, con lo cual, aunque a priori pueda parecer fácil la F4, no dejaba de ser un reto muy grande y muy ambicioso, ¿no? Además, este año, que era el último año del coche actual, pues entrábamos con, digamos, cierta limitación en el conocimiento contra equipos que ya llevan, pues bueno, 4 o 5 años haciendo este campeonato y conocen bien la idiosincrasia. Estamos, la verdad, que muy contentos. Obviamente creo que Campos Racing, el objetivo en cualquier campeonato en el que entre siempre debe ser ganar, pero bueno, siendo realistas, primer año, un equipo que se formó contrarreloj, con 4 coches, haciendo un esfuerzo por nuestra parte, además en los tiempos tan difíciles que corren con el COVID. Poco más podemos pedir, Sergi. La valoración es muy positiva y creo que bueno, de alguna manera nos ha permitido culminar, ¿no?, la estructura de Campos y volver un poco a lo que tú bien sabes que son los orígenes, que es seleccionar a pilotos talentosos y formarlos en su Road to F1. Quiero destacar que no es solo un trabajo de la estructura de F4, quiero decir, todo el mundo en Campos está muy comprometido, muy ilusionado. Aunque físicamente no estén aquí, la gente de F2 y F3 nos seguían porque saben que de alguna manera esto va a ser el vivero de pilotos que nos alimente para luego F3, F2 y para, ya te digo, volver a retomar lo que Adrián en su día y por lo que fue muy conocido, ¿no?, que es pues, ser un gran descubridor de talentos. Vamos a hablar ahora de la gestación de un equipo de Fórmula 4. Está claro que Campos Racing ha tenido muchas experiencias de debutar en una nueva categoría, lo ha hecho, por ejemplo, en AutoGP o también Fórmula 2, Fórmula 3, GP2, GP3, en fin, la experiencia en ese sentido en la estructura va muy sobrada, pero ¿cómo se gesta un equipo desde cero? Yo siempre he hablado que más allá de los resultados, lo importante es tener buena materia prima y de alguna manera ir puliendo esos posibles diamantes en bruto. Hicimos un trabajo muy duro que venía ya incluso de muchos meses anteriores al declarar oficialmente que íbamos a entrar en el campeonato, de búsqueda de pilotos, de lo que te digo, de alguna manera encontrar el talento, encontrar ese diamante por ahí el que pudiésemos pulir. Una vez ya ves que los pilotos son capaces de valorar y de alguna manera creen en el proyecto, ya es una cuestión de gestionar bien el grupo humano, ¿no? En esto creo que desde el management de Campos Racing se hizo un gran trabajo. Enrique, Adrián, en paz descanse. Bueno, supimos un poco, de alguna manera, hacer encajar los engranajes y saber ponerle a cada subgrupo de los que conforman el equipo los mimbres que necesitaba. Entonces, bueno, era imprescindible contar con los ingenieros oportunos, contar con los mecánicos oportunos y sobre todo saber encontrar el match piloto con cada uno de estos miembros del staff técnico. Creo que hemos acertado, es algo que siempre destacamos además, que en recursos humanos no se debe escatimar. Por ejemplo, la manera de la que trabaja Hogarth dista completamente de la que trabaja Pepe, pero sabemos que al final los dos llegan a la meta, que es lograr un gran rendimiento. Sí, sí. Y bueno, un poco fue eso, ¿no? Saber ponerle a cada uno en su sitio. En el caso de esa materia prima de ingenieros, mecánicos, pilotos, ¿habéis tenido que fichar a gente de fuera que tenía ya experiencia en el campeonato de Fórmula 4? Porque evidentemente todo el mundo que antes estaba en Campos Racing, antes de entrar en el campeonato, está perfectamente capacitado, pero claro, los truquillos también con la experiencia, eso también hace bastante. Por tanto, quiero que me esclarezcas si es necesario hacer captar ese talento externo
para poder destacar en la Fórmula 4? Cada campeonato, cada coche tiene su idiosincrasia, sus truquillos, y es bueno que alguien que digamos que haya trasteado con ello pues bueno, aporte, ¿no?, ese know-how que nosotros no teníamos porque estábamos en otros campeonatos. Tenemos la suerte que Campos Racing, además de vivero de pilotos, ha sido vivero de ingenieros, de personal técnico. Entonces, pues bueno, digamos que la F4 para los ingenieros que terminan sus estudios, que se especializan en el motorsport, digamos que puede ser un primer paso. Entonces, teníamos la gran suerte de contar con personal de campos que, pese a que ahora ya han crecido y están en campeonatos como la F3 o la F2, pasaron por este campeonato en su día, ¿no? Entonces conocían todos estos truquillos y pudieron aportar esa experiencia, ¿no? Entonces sí que creo que es fundamental, que evidentemente, de hecho ha ocurrido, ¿no?, que grandes equipos procedentes de otros campeonatos creen que van a entrar aquí y van a arrasar. Nada más lejos de la realidad. Al final cada campeonato tiene sus particularidades y hay que estar al tanto. A nosotros nos ha pasado, como ya te digo, hemos intentado suplir esas carencias con más ingenieros de mucha calidad para intentar minimizar los errores y el riesgo. Pero sí, sin lugar a dudas, hay que contar con gente del campeonato que al menos haya pasado por él, ¿no?, para que te digan, ojo, ojo, que aquí va a pasar esto y allá va a pasar aquello. ¿Por qué decidisteis en esta temporada 2021 entrar en la Fórmula 4 española? Recordemos que la Fórmula 4 española lleva desde 2016 en marcha, ha ido creciendo poco a poco, pero ¿por qué no antes y sí ahora? Son muchos factores los que entran en juego, pero el primero es que la verdad que la agrupación que digamos de alguna manera promueve o gestiona este campeonato junto con la Federación Española han hecho un trabajo impecable. Desde, como tú bien sabes, en apenas 3 años han conseguido duplicar por 3 el número de pilotos. El año pasado ya era un campeonato con 20 pilotos, que ya es un número de pilotos interesante, con un nivel muy bueno, ¿no? Vemos que muchos campeones de este campeonato han seguido creciendo en campeonatos como la Regional, incluso F3, y ostras, con un nivel bastante sorprendente. Entonces creíamos que por nivel había llegado el momento que Campos Racing, que en España siempre ha sido un referente, digamos, fuese la guinda al pastel a este campeonato que también venía haciendo las cosas y también venía creciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto sin duda era un factor, ¿no? Y luego, pues el otro, más interno, digamos, a nivel de F2 y F3 creo que estamos consiguiendo estabilizar la estructura. Creo que en estos días que el nivel de competitividad es tan grande, es muy importante crecer también en la dirección opuesta, es decir, hacia abajo. Entonces, pese a que Adrián siempre tuvo en mente el proyecto de Fórmula 1, incluso lo trató de hacer y volcó toda su ilusión y su empeño para ello, para nosotros era una, prácticamente se debe decir, obligación crecer hacia abajo. Es decir, cubrir los escalones que preceden a la F3 y la F2 para que lleguemos preparados a esos campeonatos, ¿no? Evidentemente, si un piloto hace con nosotros F4 y está contento, ¿por qué no se va a plantear F3 si las condiciones se dan? Y un poco esa era la filosofía, unida a que tuvimos la oportunidad con Pepe Martí, que es un piloto español que en los últimos años en el karting venía arrasando, con Genís Marcó, que ha sido descubridor de tantos buenos pilotos de karting como en su día Fernando, Antonio García, Margené e incluso Alex Palou. Digamos que se dieron todos los mimbres para todas las circunstancias para plantearnos esto, y bueno, pese a que sabíamos que el coche solo iba a estar un año, encontramos una buena oportunidad y, como se suele decir, pues al toro que nos lanzamos. Quiero hacerte ahora 2 preguntas. La primera, ¿qué os parece el coche de 2022? Que lo estamos viendo aquí fuera en el paddock. La verdad es que es un coche precioso ya con el halo instalado y me parece un coche espectacular. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ya relacionado un poco con esa estructura F4, F3 y F2, ya tenéis, bueno, durante esta temporada habéis tenido pilotos de F4 como Martí. ¿Va a seguir escalando con vosotros? Bueno, te contesto a esta última primero. Vale. Sí, bueno, Martí, un poco es la idea, ya te digo. Es cierto que a lo mejor hay gente que piensa que de F4 a F3 el salto es grande. De hecho, estamos trabajando con eso. Tenemos vínculos con equipos que están en la Regional, incluso pues en Eurofórmula estamos viendo también de qué manera estar, que es un campeonato que, como tú sabes, que estuviste muy implicado, bastante. Se nos ha dado bien históricamente. Sí. Entonces,
la idea es esa, pero bueno, sí, la verdad que con Martí podemos decir que el tema está bastante avanzado. El chico, pese a que el salto pueda parecer grande, tiene un gran talento. Nos lo cogemos con pies de plomo, al final no deja de ser un chico de 16 años y obviamente va a meterse con 29 fieras que bueno, le doblan en edad y en experiencia en campeonatos de monoplazas. Pero bueno, creo que es un proyecto muy atractivo, por eso él lo está contemplando. Creo que él también valora estar en la familia que nosotros llamamos, que al final Campos Racing nos consideramos una familia. Hay interés por ambas partes de seguir en los próximos pasos. Y respecto al nuevo Fórmula 4. El nuevo Fórmula 4, la verdad que no va a dejar de ser un F4, eso vaya por delante, quiere decir, al final, pues bueno, no deja de ser el primer paso y la primera andadura, el primer gran reto para los pilotos que lleguen de karting, con lo cual, pese a ser un Fórmula que es infinitamente más complicado que un kart, va a ser bastante simple. No obstante, bueno, va un poco en la línea de lo que luego se pueden encontrar en Ridgeland, en F3, parece que es un coche que tiene más aéreo. Luego, sin lugar a dudas, el halo, que ya hemos visto que salva vidas y que realmente es un upgrade, ¿no? Una adaptación que se necesitaba hacer. El coche va a pesar más, entonces sí que los ingenieros tienen mucha curiosidad, que tú sabes que ellos son frikis de esto, cómo gestarlo, sí, de cómo gestarlo y cómo hacer todo el desarrollo. Pero bueno, en términos estéticos lo que tú dices es un coche precioso y parece, ¿no? A simple vista lo que parece es que va más en la línea de lo que luego los pilotos se van a encontrar en los siguientes pasos. Tenéis estructura en F2, F3, F4. La F4 ya me has comentado que era la guindilla que le faltaba a Campos Racing para tener esa escalera oficial de la FIA que tanto está destacando para llegar a la Fórmula 1. Ahora quiero hablar un poquito más de tu perfil, porque como has dicho, Adri Junior pues es un poco el que ahora está pues dominando todo el montante de Campos Racing, y tú en este caso estás más centrado en la parte de la Fórmula 4 española. Quiero que me hables un poquito de tu perfil, que exactamente qué hace un director de equipo en la Fórmula 4 española. Las funciones de un director de equipo, pese a que hayan ciertas diferencias y el nivel de profesionalidad o la edad de los pilotos sea distinta, tiene bastantes puntos en común, ¿no? Entonces, digamos que por adentrarnos un poco en F4 y contextualizar, lo que es muy importante aquí es entender que son chicos de 15, 16 años, que para ellos es un salto brutal, vienen de karting donde digamos que la filosofía es otra, pasan muchas horas en pista, digamos, dando vueltas. Aquí no, aquí ya el tiempo está limitado en pista, tienen que entender también el sacrificio que esto comporta, tienen que entender que aparte de manejar y de los aspectos íntegramente de la conducción, tienen que entender un coche de carreras porque es así, con lo cual se les requiere un nivel de ingeniería básico y de mecánica. Y bueno, al final las funciones de un director de equipo no dejan de ser estas, ¿no? Lidiar un poco con cada uno, entender también el nivel y la personalidad y sobre todo los puntos flacos y fuertes de cada piloto, y intentar de mi parte, pues oye, que todo lo que no tenga que ver con lo que ocurre cuando se da el pistoletazo de salida y termina la carrera, esté bajo control para que ellos se tengan que centrar simplemente en su tarea. Digamos que de alguna manera hacerles la vida más fácil, ¿no? Y luego, bueno, algo que siempre decía Adrián y que esa frase se la escuché a él y siempre me la... Sí, es que por mucha tecnología que haya, que tú sabes que la hay, por muchas simulaciones, esto no dejan de ser máquinas que son gestionadas por humanos, pilotadas por humanos y desarrolladas por humanos. Entonces, factor humano es lo que un director de equipo debe entender y es lo que tiene que hacer encajar. Como hemos dicho, tú eres el representante de Campos Racing en la Fórmula 4. Me has hablado de esa relación con los pilotos, pero ¿cómo también es esa relación con los comisarios, con los organizadores de la competición, con los managers, con los padres, incluso con los patrocinadores? Porque aquí también hay, por ejemplo, Family Cash es un patrocinador de Campos Racing específico de la Fórmula 4. Sí. ¿Cómo se gestiona todas esas relaciones en un fin de semana? Es arduo. Sí. No, sin lugar a dudas,
No es tarea sencilla. Es algo difícil porque hay muchos agentes que intervienen aquí y bueno, tienes que entender que independientemente de los resultados, las ruedas nunca pueden parar de girar, extrapolado a todos los niveles. El patrocinador, cuando termine el fin de semana, independientemente de que los resultados sean mejores y peores, logre su objetivo comercial o marketingiano, que el manager, independientemente de los resultados, pues esté convencido que Campos Racing trata de hacer siempre las cosas lo mejor posible y trata de exprimir al máximo a los pilotos. Y bueno, con los comisarios es un poco gracioso porque vamos a fines de semana, o sea, es ni contigo ni sin ti, hoy te amo pero mañana te odio. Bueno, sabemos que tratan de hacerlo lo mejor posible, ellos son los árbitros, entonces, pero no dejan de ser humanos como decimos. Pese a toda la tecnología que hay, es un papel muy... Son los grandes odiados, uno de los grandes odiados del automovilismo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues tratamos siempre de lo que los directores de equipo hacemos, tratemos de empatizar y sobre todo que haya un criterio de justicia bastante claro. Has hablado en este caso también, bueno, hemos hablado, mejor dicho, de la relación de los padres y los managers. También debe de costar porque, claro, a lo mejor algunos padres se piensan que su hijo es el nuevo Fernando Alonso o el nuevo Lewis Hamilton y claro, también esas expectativas son muy complicadas de trabajar o incluso también de los managers. Por tanto, ¿cómo uno puede trabajar para decir, oye, no, vamos a empezar poco a poco, vamos a ver esta progresión, a lo mejor no estará entre los 10 primeros, pero veremos cómo termina la temporada, Campos Racing es la mejor opción para que haga este camino? ¿Cómo se pueden lidiar con las falsas expectativas? Bueno, yo creo, y es algo que además esto sí que lo aprendí directamente de Adrián, hay que ser muy honesto y muy claro y no poder dar un mensaje que pueda tener un doble rasero o que pueda ser malinterpretado, ¿no? Entonces, desde el principio de la honestidad y la transparencia creo que es un poco más fácil. Hay un padre que de hecho... esto también se me quedó grabado porque me dijo, bueno, al final, por muy cabales que seamos y muy racionales que seamos, cuando empieza la carrera todos nos pensamos que tenemos al Ayrton Senna reencarnado. Sí, sí. Y bueno, es un poco la realidad, ¿no? Entonces, pero creo que cuando se es honesto y se ponen las cartas sobre la mesa, al menos que no te puedan recriminar. Es un deporte muy complicado porque... lógicamente los padres siempre quieren ver a sus hijos ganando, los managers también porque viven de ello y yo siempre lo digo, si al final juegas a tenis pues un día te puedes quejar de la raqueta, el otro día de las pelotas, pero ya está. Aquí siempre tienen de alguna manera el factor máquina en el que excusarse, ¿no? Entonces, constantemente además. Sí, entonces es un poco más complicado que en otro deporte, pero oye, si se es honesto, realista y se trata de, como tú bien decías, no generar falsas expectativas y ir paso a paso. Como has dicho, la Fórmula 4 es el primer paso que tienen la mayoría de pilotos para dar ese paso del karting al monoplaza. Es un paso importante. ¿Cómo acompaña Campos Racing esos primeros pasos? ¿Cómo se acompaña en esa madurez? Es que también me parece muy importante porque es ahí donde realmente se empieza a gestar un piloto profesional. Es fundamental, Sergi, y has dado con la clave. Los chicos en karting pueden ser rápidos, talentosos, pero cuando llegan aquí se les exige algo que en el karting pues no necesitan tener tanto, ¿no? Que es capacidad de trabajo, capacidad, ya no tanto intelectual, pero sí que cierta capacidad de aprendizaje, ¿no? Y entender que por eso a veces ocurre, ¿no? Que hay chicos que en karting van muy bien y no se adaptan, no es que hayan perdido el talento, ¿no? Pero necesitan de alguna manera ser cero arrogantes, entender que entran en un mundo nuevo y que, pues bueno, como cuando empiezas en el colegio, ¿no? Primero hay que asentar ciertos básicos y una vez se va construyendo la casa siempre desde abajo, pues se puede ir perfilando cosas, pero se necesita esa dosis de humildad, ¿no? Hacerles entender que pueden haber ganado muchos trofeos en karting, pueden haber logrado grandes hitos, pero que aquí se les abre un nuevo horizonte y que tienen que ser lo suficientemente comprometidos y humildes para entender que necesitan empezar desde cero e ir construyendo, ¿no? De nuevo esa casa. ¿En qué se debe fijar un equipo
para fichar un piloto y completar una alineación? Porque obviamente en el automovilismo hay muchísimos factores, hay talento, pero también hay dinero, hay intereses de por medio que obviamente no son muy fáciles de lidiar. Si solo te enfocas en el lado económico, pues lo más seguro es que no consigas unos buenos resultados, pero si solo te enfocas en el lado deportivo, pues tal vez los números no cuadren. Por tanto, la balanza esa, ¿cómo se gestiona? Bueno, te he de decir que en F4 es un pelín más sencillo porque aunque es extremadamente caro, ¿no?, correr en monoplazas en sí, no están los niveles de F2 en F3. Con lo cual, digamos que los presupuestos, pues bueno, al ser un poco más asequibles o tal vez accesibles, te permite, ¿no?, que el factor económico no sobresalga tanto o no pueda ocurrir con lo que hemos visto, Sergi, muchas veces, que equipos de nueva creación están unos años, pasan una mala temporada y acaban desapareciendo porque se generan unas deudas que son insalvables. Bueno, en F4 es muy importante, como decíamos, además del talento que puedan tener, saber identificar quiénes son los que pueden tener una progresión ascendente. Es decir, quiénes tienen la implicación, quiénes están dispuestos, ¿no?, a invertir aquí muchas horas, mucho tiempo, a invertir, digamos, a entender, ¿no?, que necesitan aprender mucho y de alguna manera que tengan esa línea ascendente de aprendizaje y no piensen que vienen sabiéndolo todo y bueno, estos puntos, ¿no?, que al final acaban yendo en contra del mismo piloto. Entonces, sí que se mira evidentemente hay un presupuesto que cubrir, eso es innegable, pero digamos que en la F4 podemos decir que tenemos la ventaja que las decisiones se suelen tomar más por cuestiones deportivas o de proyección, porque sí que tiene la dificultad añadida que, como comentábamos antes, en F2 y F3 los pilotos ya tienen cierto background, ya los ves venir, entonces ya puedes saber quién lo puede hacer bien o quién no, ¿no? Quién ha tenido destellos en categorías precedentes y quién, oye, pues no está preparado, ¿no? En F4 es muy difícil, no sabes cómo van, digamos, a reaccionar, ¿no? Ha pasado aquí que pilotos sin prácticamente experiencia en el karting llegan y, oye, construyendo, ¿no?, su casa poco a poco y con una buena capacidad de aprendizaje y sobre todo sabiendo aplicar lo que el ingeniero y el coach les transmiten, logran dar pasos significativos y cosechar buenos resultados. Ha pasado en este paddock, con lo cual creo que no hay que volverse tan loco con los resultados o los precedentes que tengan, sino más bien ver la proyección que puedan tener, ¿no? E entender esto es muy complicado, lógicamente, porque como digo, pues son un diamante por pulir y nunca sabes de qué manera van ellos a ser pulidos, ¿no?, o hasta dónde van a llegar. Pero saber identificar estos patrones, creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Y sobre todo es un campeonato que se permiten hacer test, la F4 española lo ha limitado, lo cual es un acierto para de alguna manera ir más alineados con lo que luego F3 y F2 se van a encontrar, pero se pueden hacer test y esto ya te permite ver pinceladas de quién puede hacerlo bien, quién no y sobre todo quién puede crecer en línea ascendente. Ahora hablando más sobre cómo enfocáis la temporada de cada piloto, porque, por ejemplo, Campos Racing, hay 4 pilotos, pero no todos tienen la misma progresión, no todos tienen los mismos resultados. Por tanto, ¿hay un plan de desarrollo diferenciado, por decirlo de algún modo, para cada uno, para que no haya frustraciones innecesarias o incluso para saber, oye, no, es que hay una progresión, has tenido de enero a diciembre, ha habido esto, o sea, no te has estancado como piloto, no eres tan malo como a lo mejor los resultados te hacen creer? Sin lugar a dudas, yo creo que al final cada piloto tiene que tener su propia planificación, tiene que tener su propio plan de carrera, hoja de ruta, que debe estar en constante actualización, ¿no? Entonces al final nosotros contamos con técnicos que además tienen bastante experiencia o pueden guiar, ¿no?, de alguna manera ser los guías de cada uno de los pilotos y marcar un poco los objetivos tanto a largo plazo como sobre todo a corto plazo. Entonces no dejamos ya te digo, estar en constante actualización porque bueno, cada piloto, como tú bien dices, tiene su propia manera de progresar, a veces tienen altibajos también, no deja de ser un deporte muy emocional
están solos, tienen otros factores, colegio, novias, familia, que también les afectan, y bueno, lo que nosotros tratamos de alguna manera es eso, de hacerles ver que es su primer paso en monoplazas, con lo cual digamos que no se acaba el mundo. Hay que tener bastante paciencia, y pese a que los objetivos a corto plazo están bastante definidos, venimos aquí a ganar esta carrera o a tratar de terminar en tal posición o lograr este rendimiento. Nos gusta más hablar de rendimiento que de resultados, sí. Pero bueno, que entiendan que al final esto es un proceso largo y que lo importante es ir sumando cada vez que se está en pista. Y lo has dicho, es que al final son chavales, 15, 16 años, 17, incluso a lo mejor alguno 14. Claro, ¿cómo se gestionan las emociones de un adolescente? En pista, por ejemplo, las comparaciones con compañeros de equipo, que quieras que no, son inevitables, o incluso tener esas buenas rachas, esas malas rachas, tanto dentro como fuera de la pista. Claro, a ver, obviamente tú como director de equipo, pues hay unas limitaciones, no eres Jesucristo, obviamente, pero claro, cuando uno ve ciertas tendencias, ¿cómo puede trabajar uno para poder realzar o controlar de algún modo pues ciertas emociones que, quieras que no, nacen en los adolescentes? Bueno, nosotros consideramos que en F4 una de las claves es tener y generar un buen ambiente, no solo a nivel de equipo, sino también a nivel de padres, ¿no? De managers, estos agentes que comentábamos que intervienen en el proceso, ¿no? Entonces, no deja de ser un tema educacional. El deporte, y eso está bien reconocido, también educa, también enseña muchos valores, transmite muchos valores a los jóvenes. Entonces, un poco creo que eso debe de ser común a otros deportes, ¿no? Hay que inculcarles cierta disciplina, cierto compromiso, ciertos valores positivos, ¿no? Pero luego hay que tratar bueno, de alguna manera, tratar que todos estos agentes, managers, coach, padres, estén en la misma línea para, de alguna manera, pues controlar, ¿no? Estos cambios de humor o estos que oye, por una cuestión de edad es que se van a encontrar. Nos pasa a nosotros, que somos más adultos, es normal que les pase a ellos con las hormonas revolucionadas. Bueno, Sergi, nosotros que más o menos somos de la misma quinta, si volvemos a cuando tenemos 15, 16 años, pues pensamos, imagínate. Madre mía, cómo estábamos de locos. Tercero o cuarto de la ESO. Como cabras. Entonces, bueno, hay que entender, ¿no? que es parte de su maduración, es parte de su crecimiento, ¿no? Y es parte pues eso, como tú bien has dicho, están en la pubertad, están en la edad de tener estos altibajos emocionales, y lo único que tenemos que tratar es que todos estos agentes, tanto equipo, ingeniero, vayamos de la mano para que de alguna manera nuestros argumentos sean sólidos y bueno, y los chicos los entiendan, los comprendan y vean que, oye, al final queremos lo mejor para ellos, en definitiva. Entonces, haciendo eso, tratando de, más que en otras categorías que ya los resultados pesan mucho más, pero aquí no descuidando el tema formativo, hablando siempre de rendimiento versus resultados, tratando de ir siempre de la mano con coach, managers y padres, creemos que es la única manera que el piloto, oye, de alguna manera se mantenga lo más estable posible. Sí. Y ya un poco la última pregunta. ¿Expectativas para 2022 dentro de Campos Racing, tanto en F2, F3, F4? Adri está muy concienciado, ¿no? en coger un poco el testigo de su padre, que desgraciadamente se lo dejó, y bueno, seguir haciendo todo eso que Adrián hizo durante tantos años. Creo que al final somos uno de los equipos que más tiempo lleva en el paddock de la F2, F3, de las categorías, digamos, de formación, ¿no? En el Road to F1. Y bueno, seguir vivos en estos campeonatos, seguir dando guerras y de alguna manera mejorar aquello que podemos mejorar, y tratar sobre todo de darles a Adrián y ahora a Adri, no, ellos fueron pilotos, entonces ellos siempre tratan de darles a los pilotos todo aquello que a ellos les hubiesen gustado que les hubiesen dado o que pensaban que carecían cuando iban a un equipo, ¿no? Entonces, darles un muy buen servicio a los pilotos, tratar de lograr victorias sin duda y los mejores resultados posibles, pero bueno, sabiendo que no va a ser fácil, va a ser duro, pero que aquí hay un valor humano y hay un grupo muy bueno,
con lo cual con ilusión y motivación todo es posible, ¿no? Entonces, seguir vivos en esto y seguir haciéndolo bien y dando pasos en línea ascendente como hasta ahora hemos hecho. Andreu, de verdad, muchas gracias. Sé que esta temporada no ha sido nada fácil, sea COVID, también, pues obviamente el fallecimiento de Adrián fue de verdad una pérdida enorme para el motorsport español y obviamente también para todos nosotros, para todos vosotros. Así que nada, muchísimo ánimo, suerte para lo que os queda de temporada, que no es mucho, pero os queda un poquito. Pues eso, muchísimo ánimo y también pues muchísima suerte de cara a la temporada ya 2022. Muchas gracias, Sergi. Y nada, si te gustan este tipo de vídeos, pulgar hacia arriba, comenta, comparte y suscríbete. Adiós, chao chao. El motorsport y la Fórmula 1 no paran aquí en la Q4.